La polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, este programa de debate, de análisis y sobre todo de diálogo aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada. Yo soy Pablo Latapí, le doy la más cordial bienvenida a este espacio que tengo el gusto de compartir con mi compañero y amigo, con Marcos Arana. El día de hoy, aquí en Cara a Cara, pues un tema que nos afecta puntualmente a quienes vivimos aquí en la zona metropolitana, en la Gran Guadalajara, y del que pues desafortunadamente vamos teniendo poca información. Nos referimos a la línea 3 del tren eléctrico, del tren ligero. ¿Por qué? Porque pues avanza junio, ya estamos por llegar a la mitad del mes de junio, se supone que es cuando deben empezar ya las obras, y sin embargo nos falta información puntual del proyecto, exactamente cómo va a ser, dónde están las estaciones, cómo se va a afectar a las avenidas y las calles por donde se va a construir, y por ello hemos invitado para que nos platiquen, nos expliquen un poco cómo lo ven los expertos. Enrique Javier González, él es el presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, y el arquitecto Carlos Enrique Martínez. Muchas gracias, señores arquitectos, por estar con nosotros. Enrique, yo te pregunto, ¿tú qué sabes? ¿Dónde estamos parados en este momento en lo que se refiere a la línea 3 del tren eléctrico, del tren ligero en la zona metropolitana? Buenos días, Pablo. Marcos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por el cargo que acabas de asumir, Marcos. Y bueno, vamos en ese sentido. Respecto a la pregunta, Pablo, pues yo creo que estamos en la etapa, creo que es similar a lo que acabas de comentar. Hace 3 meses se hizo la licitación, las bases de licitación, perdón, en este caso. Y bueno, aún no conocemos el proyecto ejecutivo para poder realizar estos trabajos. Entonces es una preocupación que tenemos definitivamente todos los sectores, en este caso el sector de la construcción en general, y yo creo que tenemos que tener esta certeza sobre todo de lo que se debe dar. En el caso, Enrique Martínez, del concepto, del proyecto conceptual de la línea 3, eso sí está visualizado y está bien contemplado. Bueno, hay unos... buenos días Pablo, buenos días Marcos, buenos días Enrique, gracias por la invitación. Mira, lo que hemos conocido es a través de los medios, en términos generales, la población, que son una serie de croquis o renders que para de las estaciones de forma muy general, y un mapita planito donde especifica el trazo de la línea y una serie de estaciones, y lo demás pues ha sido platicado en términos generales. Yo no sé si al interior de las dependencias se conozca el proyecto al detalle. La realidad es que en general la ciudadanía, los diferentes organismos no lo conocemos, y es aventurado opinar en ese sentido bajo 2 o 3 láminas que se han presentado normalmente. Pero lo que sí pudiéramos hablar de los conceptos que deben de reunir este tipo de proyectos del tren ligero, porque son cosas que aplica para cualquiera que sea su diseño específico, y esto desde el punto de vista eminentemente técnico. Y sí me gustaría compartirles, que son 10 puntos en términos generales, para que los radioescuchas, la ciudadanía, se norme un criterio, y en el momento que conozcamos el proyecto, poder evaluar si reúne. Obviamente no hay proyectos perfectos, eso hay que quedar claro, pero sí, desde el punto de vista técnico, hay que revisar algunos aspectos que son básicos para el funcionamiento de cualquier proyecto. Uno de estos es la normatividad. Cualquier proyecto, sea público o privado, debe cuidar la normatividad, que es cuidar los planes de desarrollo urbano, los planes parciales en ese sentido, todo lo que es la normatividad estatal y federal, el código urbano y todo lo demás, obviamente el reglamento estatal de zonificación donde le aplique, y toda la cuestión de la reglamentación municipal. Todo esto implica una serie de permisos que debe de tramitar todo tipo de obra. Obviamente la obra pública es la mayor obligada, y la normatividad federal lo establece claramente en uno de sus artículos, y la estatal no se diga. Entonces, en ese sentido, debe de cuidar todos los aspectos normativos. El otro aspecto es el diseño de la vía. O sea, si la vía
es elevada o subterránea o a nivel, debe de cuidar una serie de consideraciones eminentemente técnicas, que es el ancho de los carriles y sus protecciones, para que no nos pase como la línea 12 del Distrito Federal, tan conllavida y llevada y traída y todo lo demás, ¿no? Que tiene ahí problemas, parece ser muy fuertes. Debe de cuidar lo que son los anchos de las vialidades. Debe de tomar en cuenta estos anchos. No es lo mismo una línea por una zona muy amplia de la ciudad o zonas muy estrechas, como pudiera ser la zona de los Laureles en Zapopan, o quizás allá por Revolución pegado a la calzada, que las vías son mucho más angostas, pero hay tramos mucho más amplios, como pudiera ser tramos de Ávila Camacho, o allá pegado a la Glorieta del Charro, por ahí, que son vías de 35 metros de ancho, o quizás un poco más, y que bueno, es diferente este ancho. Hay que cuidar lo que son las proximidades de las aceras dentro de este diseño de la vía, que no nos queden pegaditas y que esto nos genere otro tipo de problemas. Y obviamente se debe de cuidar el diseño de las estaciones. Este diseño que parece ser que no se cuida mucho, porque, y nos tenemos ejemplos lamentables, por ejemplo con el Macrobús en la calzada, donde hicieron el diseño de una estación y lo repitieron en el número de veces, y resulta que hay espacios donde no cupieron, y que en ese sentido tuvieron que rodear hasta una manzana ya por la zona industrial, que obviamente no se hizo ningún estudio de ningún tipo. Y esto hay que cuidarlo, porque de la otra manera, lejos de ayudar a la ciudad, la complica, crea cuellos de botella, y obviamente la accesibilidad es otro tema. Hay que cuidar lo que son los asoleamientos en el caso que sean vías elevadas, porque no nada más lo que va abajo, sino que también proyectan estas vías una serie de sombras sobre los edificios, sobre las casas, y dependiendo de la estación del año es la forma en que puede ayudar o no ayudar a estas zonas, ¿no? Podríamos hablar de todo el tema de la contaminación. La contaminación son auditivas, es visual, obviamente ambiental. Habrá que ver cómo se resuelve el tema cuando son vías elevadas o a nivel, y también hay un impacto cuando son subterráneas, pero son menos porque lo estamos ocultando. Ahí es otro tipo de consideraciones. Obviamente hablaba yo de las estaciones, necesitamos una solución de la integración urbana. Ya podría yo un ejemplo. En esta integración hay que ser muy cuidadosos cuando se diseñan los accesos, para empezar, a todas las estaciones, porque nos puede pasar como muchos malos ejemplos que tenemos en la ciudad de los pasos peatonales, donde sí se necesita en algunas partes, pero pues no caben en las banquetas. Entonces las escaleras o las rampas se comieron la banqueta, y entonces el peatón se tiene que bajar a la calle para poder librar este obstáculo. Obviamente, el hablar de esta integración se requiere que en la ubicación de las estaciones haya los espacios suficientes para poder accesar y poder desalojar. No se nos olvide que, según los datos que nos han dado, es una línea que va a tener alrededor de 350,000 usuarios, o viajes, día, y esto obliga a escaleras y accesos bastante amplios. Y no sé si lo largo de la vía tengamos los espacios para hacer todo este tipo de accesos, y los accesos estoy hablando que pueden ser subterráneos o pueden ser elevados. Obviamente no estoy poniendo ni uno ni el otro, simplemente estoy poniendo los requerimientos que debe tener para poderlo integrar urbanísticamente a la misma ciudad, pero que también tengamos la accesibilidad universal. O sea, la accesibilidad universal no quiere decir nada más discapacitados. Estamos hablando, que además es básico, indispensable, pero estamos hablando de que la población adulto mayor, que además, dicho sea de paso y lo he comentado, en los próximos 20 años vamos a andar, me incluyo, alrededor del 25 al 30% de la población, y no se está haciendo nada ahorita para reconvertir la ciudad en ese sentido. Pero también estamos hablando de esta accesibilidad de los niños, o de las personas que llevan a las señoras embarazadas o carriolas, o la gente que lleva sus bolsas y diferentes situaciones. Entonces, este tema, cuando son estaciones muy altas o muy bajas, muy subterráneas,
pues debe tener los espacios suficientes y la comodidad para hacerlo, y no podemos hablar de unas escaleras tradicionales. Esto nos obliga en todo un diseño de un espacio, tanto hasta eléctricas, ¿no? Así es, yo creo que es lo ideal, ¿no? Los Bien. elevadores en ese sentido sí sirven, pero yo creo que estamos hablando que deben de ser eléctricas cualquiera de las dos situaciones, y no son rampitas, porque si no, de la otra manera, pues terminamos con unas escaleras de no sé cuántos niveles y tenemos con un desarrollo muy largo de muchos metros. Obviamente el tema de la imagen urbana es un tema muy importante. Lo he comentado yo en otros medios, en algunos escritos por ahí, que el tema de la imagen urbana no es un tema de belleza, es un tema de competitividad de la ciudad, es un tema de degradación de la ciudad, de potenciar la economía de la misma ciudad, de vender la ciudad, de ser una ciudad ordenada, limpia, dentro de su normatividad, dentro de su visual, y esto ayuda a los ciudadanos a tener mejor calidad de vida por un lado, pero por otro lado también te enorgullece la ciudad, y eso hace que quieras tu ciudad, y eso hace que la mejores y la cuides. O sea, que aporte algo. Que aporte. O sea, la imagen urbana no es de que se vea bonito, lo repito, es una imagen que aporta a la calidad de la ciudad para para visitantes, para los propios, y para que yo como ciudadano cuide y quiera mi ciudad. O sea, ese es un tema, todo Buen un tema, concepto, ¿no? Buen concepto. ¿Qué le va a aportar a la ciudad la línea 3? No solo en servicio, sino en imagen, en calidad de vida. Le recuerdo, está usted escuchando conceptos de dos urbanistas importantes, porque ellos son el próximo pasado presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco y el actual presidente del Colegio del Estado de Jalisco. Enríquez, gracias. Pausa.